Como introducción tendremos que la valorización por incendios forestales es un proceso esencial para poder comprender y gestionar los impactos devastadores que se puede tener en nuestros ecosistemas, como también la economía y en nuestras comunidades. Los incendios forestales son eventos naturales en algunos casos, pero también pueden ser ocasionados por las actividades humanas irresponsables o condiciones climáticas extremas. Estos eventos pueden tener impactos muy negativos en los ecosistemas. Es por ello que la evaluación por esos incendios forestales va a implicar una serie de procesos interconectados, como la evaluación de daños ambientales, la estimación de estos costos económicos y considerando también los impactos sociales y planificar medidas de mitigación y restauración. También vamos a destacar cómo esta valorización se va a adaptar a medida que enfrentamos desafíos cambiantes, como el aumento de la sequía y la temperatura debido a este cambio climático. En última instancia, se va a tener que evaluar una herramienta esencial para tomar así decisiones informadas y más sostenibles en la gestión de incendios forestales. Continuando con la exposición, tenemos objetivos y dentro de ellos tenemos objetivo general. Bueno, se debe evaluar de manera integral los efectos y las consecuencias de los incendios forestales en la región del Cusco, para informar la toma de decisiones en la gestión de recursos naturales y la prevención de futuros incendios forestales. Por otra parte, objetivos específicos, se propone, ¿no?, evaluar el impacto de la pérdida de la biodiversidad ocasionada por los incendios forestales. Además, desarrollar un plan de restauración ante los incendios forestales. Y por último, promover la conciencia pública y la educación ambiental. Antecedente internacional. El antecedente internacional que elegimos lleva como título Valorización económica del pastoreo en términos de costos evitados en labores de prevención de incendios forestales. El autor es Varela Elsa Calatrava. En resumen, el tratamiento de los combustibles forestales para la prevención de incendios se realiza habitualmente por los retenes forestales empleando motodesbrozadoras como alternativa a este sistema. En Andalucía se está ensayando el empleo de pastoreo con ganado doméstico para reducir la carga de combustibles en cortafuegos. El presente trabajo, centrado en montes de la Sierra de las Nieves, en Málaga, tiene por objetivo comparar los costos asociados al pastoreo en cortafuegos con los costos de desbroce mecánico que este sistema evita, lo que permite la comparación de ambos alternativas en términos financieros. Antecedente nacional. El antecedente nacional que escogimos lleva por título La valorización económica ambiental de los impactos negativos ocasionados por desbosques en la selva peruana, en la cuenca de Pastaza. El autor es Guzmán Castilla Boris Iván y la fecha de publicación fue en el 2019. En sí, el objetivo de esta tesis es determinar el valor económico en términos monetarios de los servicios ecosistémicos afectados negativamente por la deforestación en la cuenca de Pastaza, que abarca unos aproximadamente 1.863.091 hectáreas. Bueno, el propósito de esto es desarrollar planes y programas para mejorar la gestión ambiental y garantizar la protección del medio ambiente, además de la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Para lograrlo, se plantearon objetivos específicos, como identificar los impactos negativos causados por la deforestación en la cuenca de Pastaza, además de determinar cuáles son los componentes ambientales afectados por estos impactos e identificar el método de valorización más adecuado para evaluar la deforestación. En su conclusión, podemos ver que se determinó el valor económico en los impactos negativos causados por la deforestación en la cuenca de Pastaza, que va a equivaler a un valor de 6.300.96 por hectárea deforestada. Este valor proporciona una guía clara sobre la inversión necesaria en medidas de manejo ambiental o planes de conservación para lograr un proyecto sostenible. Además, se identificaron los servicios ecosistémicos más afectados, como serían la fijación del carbono y la pérdida de suelos por la erosión, lo que permite diseñar planes de manejo específicos para abordar estos impactos. También se determinaron los métodos de valorización económicos más prácticos para esta evaluación, como fueron los precios de mercado y la transferencia de beneficios.
Antecedente regional. El antecedente regional que elegimos lleva como título Caracterización y evaluación de la sustentabilidad de fincas en el Alto Urubamba, Cusco, Perú. El autor es Isaías Merma y Alberto Julca. En resumen de esta, el estudio se llevó a cabo en la provincia de la Convención, Cusco, Perú, en la región geográfica de la Selva Alta, conocida como Alto Urubamba. Tiene como objetivo evaluar las características prediales y medir la sustentabilidad de fincas a través de indicadores adaptados al lugar. Se recogió información de campo tanto en términos biofísicos y socioeconómicos y se analizó en variables seleccionadas a partir de una base de datos aplicando programas como SPSS, Minitab y análisis cluster. La economía de los agricultores es crítica. El ingreso económico promedio en la zona está por debajo de los índices oficiales. Hay problemas ecológicos como quemas e incendios forestales, que vendría a ser el 21.7%, deforestación, que vendría a ser el 15.1%, y sequías prolongadas, que sería el 15.1%. En bases teóricas hablaremos sobre incendios forestales. Un incendio forestal se define como la propagación libre de fuego sobre la vegetación forestal y también, según los autores de Rodríguez y Fernández, también el fuego es la liberación de energía en forma de luz y calor, producto de la combustión, mismo que su producción se requiere de los elementos que conforman el triángulo. Eso quiere decir que son el combustible, el calor y el oxígeno. Clases de incendios forestales. Según los autores Toledo y Verduzco, nos dicen que no todos los incendios forestales son iguales, que estos se pueden llegar a clasificar de acuerdo a su intensidad, velocidad y a su estrato. Como primera clasificación tenemos según el estrato que se quema, que es en esta clase de incendios las llamas suelen pasar de una copa a otra con una gran rapidez. Normalmente son causados por un incendio superficial que ocurren al incendiarse la resina que se escurre de los árboles y por la presencia del viento que aviva las llamas. También tenemos según la intensidad, que nos dice que acá tanto el incendio natural como los que son causados por la actividad del hombre, las posibilidades de medir la temperatura alcanzada es casi mínima, por lo que la intensidad del fuego se deduce a la reducción de su producción en la vegetación y el horizonte orgánico. Clases de incendios forestales. Según los autores Toledo y Verduzco, nos dicen que no todos los incendios forestales son iguales, que estos se pueden llegar a clasificar de acuerdo a su intensidad, velocidad y a su estrato. Como primera clasificación tenemos según el estrato que se quema, que es en esta clase de incendios las llamas suelen pasar de una copa a otra con una gran rapidez. Normalmente son causados por un incendio superficial que ocurren al incendiarse la resina que se escurre de los árboles y por la presencia del viento que aviva las llamas. También tenemos según la intensidad, que nos dice que acá tanto el incendio natural como los que son causados por la actividad del hombre, las posibilidades de medir la temperatura alcanzada es casi mínima, por lo que la intensidad del fuego se deduce a la reducción de su producción en la vegetación y el horizonte orgánico. Como otra base teórica tenemos el efecto ambiental de los incendios forestales. Según los autores Castillo y Peña, nos dicen que el efecto inmediato de los incendios forestales es la generación y la liberación de gases y partículas a la atmósfera como consecuencia de la combustión de la biomasa que proviene de los bosques, prados o tierras agrícolas. Desde hace más de 2 décadas, agencias internacionales y científicos han estado estudiando el efecto de los incendios forestales sobre el paisaje, sus sistemas ecológicos, la salud humana, la actividad económica y sociocultural. También tenemos sobre los impactos sobre el paisaje. Se precisó el análisis que el impacto de los incendios sobre el paisaje, siendo los paisajes elementos integrales de valores complementarios, imposibles de analizar únicamente bajo parámetros medibles, valorando lo estético y lo emotivo, cultural, científico, ecológico. Un incendio forestal es la fuente de destrucción total sobre un paisaje, valorando múltiples usos tales como la estructura verde, la ecología y la producción. Sobre la valorización económica, ya también el autor Molina nos dice que la valorización económica de los datos ocasionados sobre los servicios ambientales y bienes paisajísticos requieren del empleo de técnicas indirectas, como la valorización que contiene. Y bien, parte de la valoración por incendios forestales
tal como lo citó el autor Kerkiev y Nobel en el año 2000, es la ocurrencia de un incendio forestal que conlleva impactos económicos sobre los recursos tangibles, pero también sobre los servicios ambientales y los bienes paisajísticos, en donde para ello se debe hacer una prevención abarcando temas de educación y concientización pública sobre el peligro de incendios forestales, la implementación de restricciones de quema y campamento en áreas vulnerables, mantenimiento de cortafuegos y zonas de defensa contra incendios, así como el monitoreo de condiciones climáticas y advertencias tempranas, y también la restauración de áreas degradadas para reducir combustibles. Mientras que por otra parte se debe hacer un uso de control medido. Sobre el desarrollo de planes de respuesta rápida, la utilización de brigadas de bomberos forestales y equipos especializados, el empleo de técnicas de supresión como cortafuegos y quemas controlados, el uso de tecnología como aviones y drones para combatir incendios, y por último la coordinación con agencias de respuesta y evacuación de comunidades afectadas. Entonces, dentro de la valoración por incendios forestales, conlleva un margen de importancia de la colaboración comunitaria en protección de los bosques, en donde abarca la vigilancia comunitaria, en donde los residentes locales pueden ayudar a identificar incendios dentro de su etapa inicial para así informar a las autoridades, y la participación en brigadas, donde la formación de brigadas locales de voluntariados puede ser crucial para la lucha contra incendios, así como la educación. Asegura informar a las comunidades sobre prácticas seguras y la importancia de la prevención, que es fundamental. Como también lo es la planificación de evacuación, es donde se colabora en la planificación de evacuaciones seguras en caso de incendios. Y desde luego la rehabilitación post-incendio, pues aquí se debe trabajar juntos en la restauración de áreas afectadas para prevenir futuros incendios. Recordamos que la colaboración comunitaria es la que fortalece la resiliencia frente a los incendios forestales y ayuda a proteger estos valiosos ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.